Vamos leyendo lo que la Biblia dice acerca de estar encarcelados. Encarcelados, hablando físicamente, y luego encarcelados espiritualmente. La Biblia habla de los dos. Es muy triste, desde luego, que el cuerpo esté encarcelado, pero es aún más triste si el espíritu está encarcelado por Satanás. Y Satanás tiene millones de cautivos y el trabajo de enseñar y predicar el Evangelio es para soltarles de esas cadenas. Muchos textos usan lenguaje enseñando eso. La figura de estar encarcelado con cadenas o algo. No, hay muchas maneras de estar encarcelados. Pablo dice en 2 Corintios 10:5, luego llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. 2 Corintios 10:5. Muy bien, vamos comenzando con el cuerpo. Encarcelado el cuerpo, pero el espíritu no. Por ejemplo, José, Génesis 39, verso 20, su amo lo tomó y lo echó en la cárcel por causa de la mentira de la esposa de Potifar. Ahora, 1 Reyes 22, 27, Micaías, dice el texto, echad a a la cárcel y alimentarlo con poco pan y poca agua hasta que yo vuelva en paz. Porque él dijo la verdad de que el rey Acab sería derrotado en batalla. Y el rey estuvo enfurecido por esa profecía y lo echó en la cárcel. Lucas 3, verso 20, encerró a Juan en la cárcel porque él había dicho que no era lícito que Herodes tuviera la mujer de su hermano. Hechos 5:18, los apóstoles, dice que los pusieron en la cárcel y obviamente la causa fue por predicar a Cristo y la resurrección. Hechos 12, verso 7, Pedro, puesto en la celda por el rey Herodes. Hechos 16, 23, a Pablo, Silas, los echaron en la cárcel porque echaron fuera el espíritu de divinación de una mujer que trajo mucha riqueza a sus amos. Los metieron en el calabozo de más adentro y sujetó sus pies en el cepo. Versículo 24. Miserablemente encadenados, pero maravillosamente libres en espíritu. Como a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos. Y los presos los escuchaban. En Hechos 22:4, Saulo de Tarso dice, y perseguí este camino hasta la muerte, encadenando y echando en cárceles tanto a hombres como a mujeres cristianos.
Hechos 26:10, encerré en cárceles a muchos de los santos. Hechos 20:23, Pablo, ahora el apóstol Pablo, dice, me esperan cadenas y aflicciones. Hechos 23:29, ley habla de Claudio Lisias, el tribunal romano. Dice el texto allí que los acusaban sobre cuestiones de su ley, pero no de nada que mereciera muerte o prisión. Mateo, Hechos 26:31, el rey Agripa dice, este hombre no ha hecho nada que merezca muerte o prisión. Los oficiales romanos, a veces ellos reconocieron que era injusto lo que hacían con los apóstoles. Segunda a los Corintios 6:5 Pablo habla de su experiencia personal en azotes, en cárceles. Y luego muchos textos hablan de mis prisiones, prisionero de Cristo. Hebreos 11:36 habla de los que experimentaron vituperios, azotes, hasta cadenas y prisiones. Hablando de los fieles bajo el Antiguo Testamento. Apocalipsis 2:10, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. En todos esos casos, el cuerpo estaba encarcelado, el espíritu quedaba libre. Ahora vamos estudiando textos que hablan de encarcelados, no el cuerpo, sino el espíritu. El espíritu encarcelado, aunque el cuerpo no. Hechos 8:23, hablando de Simón, dice, estás en hiel de amargura y en cadena de iniquidad. Es el lenguaje que describe Simón cuando él quería comprar el don de Dios con dinero. Hechos 16:23, al principio el carcelero estaba encarcelado en sus pecados, pero a medianoche él obedeció al Evangelio y llegó a ser el carcelero libre de los pecados, porque a medianoche él fue bautizado habiendo oído el Evangelio predicado en esa hora, medianoche. Satanás puede encadenar el cuerpo, pero no es capaz de encadenar el espíritu a menos que nosotros voluntariamente nos sometamos a sus engaños. Los pecados son prisiones, son cadenas para el espíritu. Y Gálatas 5 del 19 al 21 da la lista de las obras de la carne y cada una de ellas es como una cárcel, prisión. Efesios 4:30, la amargura, el rencor, los resentimientos son cadenas que tienen el espíritu encarcelado. Si dejamos que las heridas, los insultos, las injusticias nos amargan, seguiremos encadenados por ellos. Entonces, no tenemos que permitir eso. Satanás no puede encadenar el espíritu. Uno mismo hace eso. Efesios 4:31, perdonar para librar el espíritu.
perdonar, para quitar las cadenas del alma, ser benignos, bondadosos, misericordiosos, y el espíritu será libre como las aves. Filipenses 3:13, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está por delante. Pablo encontraba plena libertad. Olvidar el pasado. Olvidar las cosas que querían, cosas que supuestamente iban a encadenar el espíritu por Satanás. Y no, uno no tiene que permitir eso. Está en uno de continuar libre en lugar de encadenado. El enojo es una prisión. Voluntariamente lo dejamos entrar para encadenar el espíritu. El enojo, el guardar rencor, tiene el espíritu encadenado. Los tales no son libres, son esclavizados por la persona que causó el enojo tenía el poder de esclavizar el espíritu de su víctima. Seremos esclavos de la persona que odiamos. Piénsalo, hermanos. Piénsalo bien. Esa persona está controlando nuestro corazón y nuestra vida. Y eso no es necesario. Eso se puede evitar. Se puede evitar. Eso no es necesario. Efesios 4:26. Enojaos, pero no pequéis. Todo el mundo se enoja. Dios se enoja. Enojaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Siempre que lea esto, siempre que escucho yo esta expresión, me acuerdo de una hermana en una clase bíblica que estoy estudiando esto, que no se ponga el sol sobre el enojo, y ella dice, yo necesito más tiempo que eso. Yo necesito más tiempo que eso. No, dice Pablo, no, que no se ponga el sol sobre el enojo. Salga de la cárcel antes de que se ponga el sol. No duerma en esa cárcel. El rencor, los resentimientos son cadenas que se llevan voluntariamente. Nadie les puede forzar a vivir con el corazón lleno del rencor y resentimiento. Los eventos de la vida que nos sacuden hasta los pies. Por ejemplo, se descubre el cáncer en nosotros o en algún ser querido. ¿Cuál es nuestra reacción? Ahora, seremos o no seremos así encarcelados, encadenados por esa condición tan horrible. Tales cosas yo sé que tienen a mucha gente encadenada, encarcelada. Pueden ser prisiones que impiden las actividades normales y sobre todo las actividades espirituales. Por ejemplo, en la iglesia, y uno queda paralizado.
Pero eso no es necesario. Tenemos que ser más fuertes espiritualmente. Hay que vencer ese diablo, esa cadena de Satanás. Hay hermanos que se quedan en casa o al lado de sus seres queridos en el hospital y son incapaces de asistir a los servicios. No alimentan su espíritu con el estudio bíblico y la adoración a Dios porque están en prisiones de apuro, preocupación por la enfermedad propia o de algún miembro de la familia. Hay que ser más fuertes. Hay que vencer esas cosas que nos quieren destruir. Muy bien, entonces encadenados significa como restringidos, controlados por la ansiedad. Por la ansiedad. Ya son impotentes en cuanto al servicio de Dios. No pueden dejar de lado el ser querido para asistir a los servicios, aunque estén en el hospital bajo el cuidado de doctores y enfermeras. Otros son encadenados por la empresa, por el empleo. Muchos negocios, pues todo va bien y ellos quieren estar funcionando 24/7, 24/7. Y no hay nada más importante para ellos. Habla de la iglesia, no, pues sí, pero no puede, no hay tiempo, no. Y muchas otras cosas necesarias. Bueno, es que ellos están amarrados, restringidos por el empleo. Llega a ser, como dice Pablo, la avaricia es idolatría. Es puro paganismo, controlados por el deseo de ser cumplidos con la empresa y ganar el dinero para pagar deudas y mejorar la situación económica. Están en cadenas y no saben cómo escapar. El cuerpo, la mente, la energía, toda la fuerza pertenecen al empleo, al negocio. Son esclavos de su negocio o de su empleo. Dios no acepta segundo lugar. Él dice buscar primeramente, no el negocio, no el empleo, sino el reino de Dios y su justicia. Él nos cuida, Él provee lo necesario. Y tenemos que poner la iglesia primero en la vida. Dios es celoso. Hermanos, Dios no acepta segundo lugar. Hay que pensarlo seriamente. Dice la gente, pero ¿qué hago? Me obligan. Ajá, como esclavo. Yo soy esclavo. ¿Qué hago? Me obligan. Pues qué triste caso que uno está encadenado espiritualmente en las cadenas de Satanás. Entonces vamos leyendo Lucas 16:24. El rico estaba atormentado en esta llama. No era su cuerpo, él ya no tenía cuerpo. El cuerpo fue sepultado, sino su espíritu. Judas, versículo 6, habla de ángeles que abandonaron su morada legítima
los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Y luego, por último, la cosa, el pensamiento más horrible, más espantoso, es encarcelados, cuerpo y alma, en el infierno. Pablo explica en su carta a los Corintios, capítulo 15. La primera carta, capítulo 15, verso 52, como los muertos serán resucitados incorruptibles. Estamos hablando de cuerpo echado en el infierno y no se consume. Es indestructible, como el alma. Mateo 10, 28, el hombre, él puede matar el cuerpo. Pero dice, no temed a aquellos, sino más bien temed a Dios, que puede, efectivamente, él puede causar horrible ruina, miseria, dolor, sufrimiento, cuerpo y alma en el infierno. Hay gente que hacen burla de gusanos físicos que comen cuerpos muertos y hablan así de varias maneras, haciendo burla de lo que la Biblia enseña en cuanto a lo que pasará con el cuerpo. Pero el cuerpo simplemente es tierra y tierra vuelve a la tierra. Y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. Entonces el cuerpo es resucitado, ahora incorruptible, indestructible, para una existencia que no tiene fin. Bueno, dice el Salmo 102, Jehová miró desde los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para librar a los sentenciados a muerte. Todos deben estar clamando a Dios, pidiendo a Dios que les saquen de esa prisión, así para servir a Dios. Lucas 4:18, recordemos la misión de Cristo. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, para poner en libertad a los oprimidos. Cristo es nuestro gran libertador. No tenemos que ser esclavos de Satanás, no. 1000 veces no. Último texto. Romanos 6, 17, 18. Entonces, uno obedece al Evangelio, Romanos 6, 3 al 5, y luego queda libre de la culpa, el pecado, libres del dominio del pecado, con la meta de vivir con Dios en el cielo, donde seremos libres también de la presencia del pecado. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Espero que haya sido de muy